La familia que está presente y la familia que nos está escuchando y los que se van a agregar en los diferentes días y diferentes horas y en las diferentes latitudes de América Latina, o no sé si esto va a llegar a Europa o a lugares de Extremo Oriente. El caso es, hermanos, que estamos aprovechando los recursos que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? Él tiene prisa. Que nos levantemos como una novia ataviada, sin mancha y sin arruga, y que cumplamos la gran comisión de ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán en los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas para poder predicar el santo evangelio. Y pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. Todo esto, hermanos, es las señales del creyente, del nacido de nuevo. Y ese es el tema que traigo para esta hora. He invitado a esta dama, a esta doncella, a esta preciosa misionera que salió de un pueblito, de un cantoncito, de San Agustín, Usulután. De repente perdió todo lo material, pero Dios le dio la herencia espiritual. Y esta dama hermosa, mi segunda madre, se llama Bertita Hernández. Y con ella vamos a hablar del nuevo nacimiento. Y este es un reto para usted y para mí, para ver si realmente hemos nacido de nuevo. Y para eso tenemos una cita bíblica que está en el Evangelio de Juan 3, y vamos a trabajar con esa cita bíblica, y quisiera que mi hermano me ayudara porque es más fácil para mí manejar la Biblia a través de la pantalla. Y Juan 3 nos habla de una conversación misteriosa, diríamos nosotros, una conversación en donde el Espíritu Santo tocó a uno de los principales de los fariseos del Sanedrín, del templo de Jerusalén, y lo tocó de tal modo que lo inquietó tanto porque quería saber la pregunta del millón: ¿qué es lo que es necesario hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer para poder ser parte de la eternidad con el Cordero de Dios? En ese caso todavía no había revelación de Cordero de Dios, con el Dios de Israel eternamente y para siempre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice Juan 3:1. Sigamos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿de qué serviría ganar el mundo y la fama del mundo o tener cosas materiales si a la hora de que partamos de esta tierra no hay pase de entrada para nosotros en el cielo? Y se cumpla Marcos 7, que dice: Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre predicaba, maldito al fuego eterno, hipócrita, ve que los ángeles se lo lleven al infierno. ¿De qué sirve, hermanos? Si ganamos el mundo y perdemos la eternidad. Y así van muchos en el camino ancho. Ahí van muchos caminando como borreos, como cabras al desfiladero, pero usted no es uno de esos, hermano. Usted va a procurar entender la revelación más grande que existe en la Biblia, que se llama el nuevo nacimiento. Y para esto, hermanos, vamos a entrar en este proyecto de Dios, el proyecto central de Dios
de la revelación del Evangelio de Cristo. Y podríamos preguntarle, hermana Bertita, ¿cuál es el requisito para que nosotros sintamos que vamos por el camino seguro y tengamos la seguridad de haber nacido de nuevo? Sí, todos tenemos y sabemos lo que tenemos, el amor que tenemos hacia a Dios y hacia el prójimo. Si usted no tiene, o sea, el que nace de nuevo, el que tiene el nuevo nacimiento, las ofensas las deja pasar. No se mezcla en lo de las ofensas, sino que trata de desligarse de ellas y se la pone al Señor Jesucristo, porque el amor que siente para su prójimo no la deja desacreditar, sino de ocultar, porque el amor dice que cubre multitud de defectos. Así, pero el que ha nacido de nuevo, el que no, pues sale hablando hasta con los árboles, entonces, y siente el dolor del otro, quiere ayudar, quiere que el otro se sienta pues bien, entonces es compasivo, es misericordioso. Y esas son las virtudes y características que una persona se sabe que ha nacido de nuevo. Bueno, y usted, Bertita, tuvo una gran tragedia. En el programa anterior, usted estuvo dando testimonio de que era la hija de un hacendado, tenía 500 animales de vacas, toros, caballos, burros, cabras, una gran hacienda con graneros, con gallinero y toda clase de aves y de toda clase de animales, y que si quería comer mangos, iba, cortaba mangos, si quería comer fruta, naranjas, y todo lo tenía al alcance. Y usted me ha contado que hacía grandes banquetes, su papá, sin ninguna miseria, para invitar a todos los obreros que le trabajaban en la hacienda. Pero un día, una noche, un 24 de mayo, así es, 23 de mayo, llegaron unos terroristas y ametrallaron a su papá y sus 3 hermanos. Y usted perdió todo, le cambió la vida, porque después de ese acontecimiento, usted tuvo que salir de San Agustín con una bolsa de ropa, con todas las familias que sobrevivieron a esa tragedia, porque también estaban dentro de la línea que las iban a asesinar, pero Dios les salvó la vida. Y usted se trasladó del campo a vivir a la ciudad, aquí a San Salvador, al Gran San Salvador, donde usted me cuenta que del cantón ni siquiera salía a hacer pocos mandados 1 o 2 veces al año, al pueblo. Y de repente usted se encuentra en la gran ciudad. Y según lo que usted me ha contado, que en ese tiempo usted practicaba una fe de una religión tradicional, pero aún ahí usted buscaba a Dios. Cuénteme su preocupación por vivir una vida espiritual sin saber la gran tragedia que le esperaba. ¿A los cuántos años usted entregó su corazón a Cristo? A mí me gustaba, y nadie lo sabía, y nadie lo sabe hasta ahorita que se los voy a comunicar. A mí me gustaba escuchar por la radio un programa evangélico. No me perdía porque estaba a las 9 de la mañana y yo ahí estaba. Y el pastor esa vez hizo el llamado y dijo, y levante la mano, aún dijo los que están escuchando por radio, porque antes no había televisión. Entonces, y yo levanté la mano y hice la oración.
Y comenzó aquella búsqueda, pero claro, yéndome a la iglesia tradicional. Entonces, pero era un anhelo, y yo no culpo a las personas porque uno cree que está haciendo lo máximo. Entonces, era esa sed de servirle más y más al Señor Jesucristo. Yo me desesperaba el día jueves, estaba allá, era la celadora del Santísimo, allá estaba. Entonces, hermanos, ese temor ya estaba en mí. Y mi mamá pues nos enseñaba, yo de 9 años yo ya sabía rezar, ya sabía el rosario y lo enseñaba. Así es que, hermana, yo estaba bien metida, leí la catequesis, sacando niños de primera comunión, me enseñó a hacer coronas de primera comunión mi mamá. Entonces, y yo decía que todo eso lo estaba haciendo bien, pero sucedió esto. Sucedió eso. Cuando yo la conocí a ella como de 30 años y yo la oía cantar, porque había en mi hogar casa de oración y habían alabanza, ella cantaba con dolor. Yo muchas veces me tapé los oídos porque le salía el cántico con tanto dolor porque el duelo no le había pasado. Pero Dios había permitido todo esto para hacerla misionera, para ir escalando de la religiosidad que ella practicaba con amor. De repente ella fue un Job que perdió todo. Y cuando perdió todo, ellos buscaron a mi cuñado, al ingeniero Carlos Mena, y se vinieron en un pick-up todos. Yo recuerdo cómo venían ellos en ese pick-up con ropita en las manos. Después de haber sido ricos, quedaron despojados. Y ellas empezaron a repartirse las hembritas en los diferentes hogares. Ella empezó a cuidar como un ángel a mi abuela, que había quedado con derrame cerebral y ya no podía hablar ni se podía mover. Y Bertita, ¿cómo usted buscó de Dios y Dios le preparó su corazón para la gran tarea que Dios le iba a poner por delante? Porque yo recuerdo que cuando usted estaba cuidando a mi abuela, un día llegó su mamá y le dijo: Berta, hoy te vas conmigo. Deja a esa señora que la cuiden las hijas, que la cuiden las nietas, y vos te venís conmigo. Y nosotros estábamos tan preocupados de oír aquella voz de generala de la madre de Bertita, y nosotros pensamos que Bertita le iba a decir: sí, me voy con usted, mamá, yo dejo a esta señora, a la abuela de la hermana Rosario. Pero ¿cuál fue su respuesta? Le dije: no puedo, no la puedo dejar, mamá, porque ella no puede valerse por sí misma. Entonces, y a veces, porque cuidar a un enfermo, pues es difícil. Usaba pañales, era como una niña. Entonces, pero decía: pero si ¿qué culpa tiene esta señora que yo me vaya y la deje? Y eso me hacía andar de casa en casa, porque se turnaban en una casa 1 año, en otra casa 6 meses, y ahí andaba yo. Y en todas me decían: mire, si muere mi mamá, usted se va a quedar aquí y va a estar como en su casa. Yo a nadie le decía nada, le daba seguridad. Entonces, y porque no me gustaba. Habían actitudes de las familias que no me gustaban. Entonces, una noche, porque ella, como no podía hablar, se ponía a llorar, y pues no dormía ella ni dormía yo. Entonces le dije: Señor, si se las vas a dejar, sánaselas, y si no, Señor, en tus manos está. Pues a los días se grabó la señora, y bueno, y murió en septiembre. Entonces, pero estando en la funeraria ya para sacarla, la hermana Rosarito
venía de verla y yo iba, o sea, nos encontramos. Entonces me dice, ¿con quién se queda? No encuentro con quién. Y me dice, quédese conmigo. Y no lo pensé y le dije, está bien. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque yo ya le había pedido al Señor que yo quería estar donde yo podía estar, servirle a Dios y cerca de ti, Señor. Entonces, pero no le señalé casa alguna, pero fue acá que el Señor me trajo. Bertita, yo en usted, 45 años de estar juntas, veo una misionera, pero de carrera. Y le voy a decir por qué. Porque para la persona que tiene un nuevo nacimiento, tiene una condición bien grande. Es que el Señor nos dice en Mateo 16, del 21 al 26, nos dice que si nosotros vivimos en lo natural, morimos. Pero si nosotros morimos para Cristo, vivimos. Porque si deseas vivir la vida con todas las comodidades y placeres, vas a morir, porque en eso está tu corazón. Porque no puedes servir a dos señores. O le sirves al mundo y a los placeres del mundo, o le sirves a Cristo, sacrificando. El sacrificio de Bertita fue grande. Mi abuela no dormía en las noches, lloraba. Y nadie la quería cuidar. Cuando eran los días 24 y 31, que a veces Bertita se iba, la única que la podía cuidar era yo. Nadie, todo el mundo bailando, todo el mundo feliz, y yo cuidando a la abuela. Fuera de Bertita y de mi persona, nadie la quería cuidar. Ni los hijos, ni los nietos, ni nadie. Y yo decía, ¿cómo Bertita, que no tiene sangre de mi abuela, se sacrifica por ella? Porque era una verdadera discípula de Cristo. Ella hacía la caridad que hizo el buen samaritano. Aún la madre la fue a traer. Pero dice, si usted quiere ser mi discípulo, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ella me dice, yo no tenía valor de dejar a su abuela, no tenía valor. Y yo digo, ¿cómo es que ella, que no era sangre ni carne de mi abuela, no tenía valor de dejarla? Porque tenía el nuevo nacimiento. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros no podemos perder el rumbo de la vida. Si usted está casada, si usted está casado, no sea como los matrimonios desechables de esta época, que con cualquier ruptura, ya no te quiero, ya no te puedo ni ver, no te quiero ver ni en pintura, me caes mal, yo pensé que eras de otro. Hermanos, mi madre tuvo un matrimonio de 60 años y mi madre remendó ese matrimonio cantidad de veces con el perdón. Mi madre perseveró hasta el fin con mi papá, porque mi mamá siempre dijo, tengo que cumplir mi voto de matrimonio hasta el fin de mis días. No puedo desechar a este hombre. Ni él tampoco quiso desechar a mi mamá, aunque tuvo otras mujeres y yo tengo otros hermanos. Pero mi mamá siguió el camino del perdón, el camino de niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígalo. Y hermanos, el Dios nos ha amado al extremo. Y nosotros tenemos que amar y no estar cansados con nuestro rol de esposa, de esposo, de padres, de hijos. No tenemos que decir, ya no aguanto, es que yo quiero un espacio, quiero un tiempo. Yo he tenido un montón de jovencitas diciéndome eso. Mira, le digo yo, pero tu novio dice de que hable contigo porque vos solo pidiendo tiempo, pidiendo espacio vivís. Y yo no entiendo eso. Y vos lo amas y lo amo. Él te ama y él no quiere que lo dejes. No, pero yo no aguanto, yo no soporto, yo necesito mi tiempo, mi espacio. Esas son carnalidades. Él se quería casar con ella, ahora ella se quedó silbando en la loma porque la terminó dejando. Y le dice, ay, pegando grito, yo no lo quiero dejar, pero él sí te quiere dejar. Pasaste 2 años diciendo que necesitabas tu espacio. Ahora ya no quiere él, para que seas tú la esposa de él. Ya no quiere. Pero usted puede hablar con él. Pasé hablando 2 años con vos y nunca me oíste. Ahora él no quiere escuchar de ti. Hermanos, quiero decirles que lo que sembremos vamos a cegar.
Muchas de las cosas que nos han sucedido, por ejemplo, ellos que eran hacendados y ricos, de repente quedaron solo con la ropa de cambio. Y tuvieron que someterse a vivir a la gran ciudad y estar en unas casas con un montón de reglas que ridículas. Y ella me decía, mire, me decía, yo no entiendo por qué la gente aquí en la ciudad ponen los platos y los vasos y los tenedores de la gente que le viene a ayudar aparte, que no lo hacen entrar por la puerta de la sala, no que la puerta de la cocina. ¿Por qué tiene tantas reglas que no lo pueden sentar a uno en la mesa, sino que lo mandan a una silla en la cocina? ¿Por qué, ni a Rosarito? Si en el campo todo es igual, todos comemos igual, con los mismos platos. Yo me sentía tan avergonzada cuando ella me testificaba y me decía, pero aún así yo voy a seguir negándome a mí misma y cuidando a su abuela, me decía. Y hermanos, de veras les digo que el nuevo nacimiento solo se da cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, yo seguiré el camino de Cristo con la cruz, cargando la cruz y sabiendo de que este es el camino estrecho y voy a la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Muchos van a querer entrar por esa puerta, pero no van a entrar, dicho por Jesucristo. Y hermana Bertita, dígame usted, cuando usted tuvo esa lucha de querer perdonar lo imperdonable a los asesinos de su papá y de sus hermanos, ¿cómo usted puede certificar que usted no ha tenido un perdón de apariencia, no que un perdón de corazón? ¿Cómo usted puede estar segura que de corazón los ha perdonado? Sí. Cuando uno perdona, pero que Dios de veras es el que ha limpiado, ha curado las heridas, no te duele. Porque si a mí me doliera, yo lo primero que le hubiera dicho, no, a mí no me ponga porque no puedo. Entonces, yo me acuerdo, no es que se me va a olvidar, no, sino que ya no siento dolor, ya es como una historia que pasó y ya no me molesta. Y otra cosa, yo le pedí al Señor por toda esa gente, que a saber quiénes fueron, por toda esa gente, que ya que no tenía misericordia con mi familia, pues que Él sí tuviera misericordia de ellos y que no fueran a morir así. Eso es lo que Dios hace, sanar. Lo que Dios hace no es como lo que nosotros hacemos, y yo lo sé, y se lo puedo decir porque por mí pasó también. Hubo alguien, una persona, que me hizo la vida a cuadritos. Y yo decía que la había perdonado. Bueno, y de veras yo no me acordaba de nada. Pero Dios se encargó de mostrarme que yo lo que le había puesto era una curita a la herida. Y me acuerdo que el pastor Olivares dijo, vamos a ir a orar por tal hermana y bueno, me quieren acompañar. Bueno, y nos fuimos y varias hermanas fueron. Y entonces, fíjense que al tiempo que íbamos a orar, yo no me acerqué, porque me acordé y sentí que no, que como que me acababa de hacer la ofensa. Entonces, y cuando regresé, que ya llegué a casa, le dije, Señor, yo no quiero estar siendo engañada yo. Y comencé a orarle, que yo quería perdonarla como había perdonado a los que le habían quitado la vida a mi papá y a mis 3 hermanos. Y así lo hice. Por eso les digo a ustedes, hermanos, escudriñense bien su corazón si han perdonado o creen que han perdonado, porque una cosa es que yo crea y otra cosa que yo la sienta. Así es que
Eso es el llamado, escudriñarnos, porque para decirlo perdoné, pero de los labios para afuera es fácil, porque somos facilísimos también para nosotros presumir, pero las cosas de Dios no son para presumir, sino para sincerarnos y limpiarnos y de todo. Ahora, hermanos, el Señor está cerca. Busquemos al Señor de verdad. Tomemos su cruz y neguémonos a nosotros mismos. Como dijo Juan, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Así es que menguemos. Ese es el llamado, amada iglesia, menguar, para que Cristo crezca en nosotros y el mundo vea el rostro del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros y de todos los que están escuchando y crean. Así es que, hermanos, no deje que el mundo se le meta en el corazón, sáquelo, porque el enemigo eso es lo que quiere. Anda como ladrón, como león rugiente viendo a quién devorar. No se deje, hermano. Ore, clámele al Señor. Y cuando quiera que sienta algo, dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Tenemos que suplicarle eso al Señor. Amárrese la lengua y cállese, porque de allí es como un muro que tira el dardo, pero no penetra, porque usted guardó silencio. Es como árbol de vida, dice la lengua apacible. Hermano, no es que yo lo esté presumiendo, no, yo no estoy para eso. Dios es el que ahora está hablándonos a la iglesia para que seamos como las 5 vírgenes, que nuestras lámparas estén llenas de aceite, no secas, porque si no nos metamos, frenemos nuestra lengua, no nos metamos en chismes, porque a saber de quién hablé yo allá atrás y aquí me sale, porque así dice el libro de Eclesiastés, no apliques tu corazón cuando tu prójimo hable mal de ti, porque tu corazón sabe que muchas veces tú también has hablado en mal de otros. Entonces, hermanos, no le pongamos atención a nadie. Como decía la hermana Alicia, que no me vio, que no me habló, que a saber que no, a saber si afligido anda el pobre hermano y nosotros pensando mal de él. Quitémonos eso. Ya la niña berrinchuda ya pasó, ya somos adultos. Y enseñémosles a los niños a que aprendan a ser valientes y esforzados. Gloria a Dios. Tenemos mucho que agradecerle, hermano. Y una de las gratitudes que yo tengo en mi corazón es tenerla a ella de nuevo conmigo. Ella pasó conmigo más de 20 años. Y la vi trabajar con inmenso amor a favor de mi abuela, de mi persona, de mi matrimonio, de mis hijos. Pero un día José, mi primer hijo, se fue a vivir a los Estados Unidos y la llamó a ella. Y como ella ya había ido a Israel, había ido a Europa, había ido a África, rápido le dieron la visa y se fue avisada. Y ella fue de misionera a los Estados Unidos, porque igual, solo en inglés, y a criar hijos de mi hijo. Y cuando se pasó el tiempo y yo la veía en aquellas grandes nevadas, en aquellos grandes calores, en aquellas grandes ciudades, y yo decía, qué amor más grande el de Bertita, que ella trabaja para el rebaño de Cristo. Ella trabaja para la plantación de iglesia, ella trabaja para el poder de la intercesión a favor del reino de Dios. Y yo le decía a Bertita, su mamá ya va rondando lo más, casi 90 y pico de años, ¿cuándo va a regresar usted? Me decía, yo no tengo valor de dejar los hijos de José. Mira, niña Rosarito, yo me voy a regresar a enterrar a mi mamá, porque le he pedido eso a Dios, pero tengo que dejar al último hijo de José que se pueda defender,
que ya ese niño ya no esté expuesto al peligro, sino que dejarlo ya cimentado. Cuénteme, Bertita, ¿qué es lo que usted veía del rebaño de Cristo? ¿Cuál es el rebaño de Cristo para usted? El rebaño de Cristo y lo que nosotros es el que le sirve verdaderamente al Señor y en los que van creciendo. Los niños. Los niños. Una cosa, hermano, los niños son como la plantita, y eso le decía a José, a mi hijo, le decía, mira, si tú te pones a querer arrancar ese árbol, no lo puedes arrancar, porque las raíces han alcanzado su profundidad necesaria. Pero los niños, pero si vos alas un arbolito que comienza a plantarse, a agarrarse a la tierra, pues solo lo alas y las raícitas salen. Pues así son los niños. Y nosotros los adultos somos llamados a abonar esos plantillos que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. A eso Dios nos ha llamado. Esa es la herencia que tenemos que dejar, enseñarles, y eso era lo que quería. Y eso era lo que yo le decía a José. Tenemos que aprender a que el niño que haga compañerismo con su otro hermanito y con los que juegan. No enseñarles la violencia, no enseñarles a que el niño hable cosas que no las tiene que hablar. Tenemos que aconsejar a los niños para que estos muchachitos vayan creciendo. A veces sí son rebelditos, pero tenemos que orar por esas criaturas para que el Señor les dé un corazón en su inocencia. Pues los niños se pelean, pero tenemos que ser unos profesores, unas profesoras para los niños. Gloria a Dios. Se los digo, porque hijos no he tenido, pero sí he criado un montón de cipotes, de niños, entonces, y eso me ha tocado. Por eso se los digo, si no, no les estuviera diciendo. Así es que, hermanos, veamos los niños, que son los que van a quedar después de nosotros, levantando el amor de Dios. Pero ¿quién es el que aró y sembró en ese niño? Ha sido usted, papá y mamá, y el gran galardón lo va a encontrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Escrito está en 1 Juan 3:14. El que no ama a su prójimo, en este caso a sus niños, a su esposo, a su madre, a su padre, a sus vecinos, a sus pastores y hermanos de la comunidad. Dice, el que no ama a su prójimo permanece en muerte. El que dice yo amo a Dios y aborrece a su prójimo es un mentiroso. Y Jesús dijo que el diablo era padre de la mentira. Y ustedes son hijos de luz y no son hijos del diablo. Así es que, hermanos, elijamos hoy que es tiempo. Bertita, usted quedó enferma del corazón cuando usted vio el deceso de sus padres y tuvo ese desarraigo de ser una hija del hacendado a venir a servir de casa en casa y sufrir ese choque de la gente mezquina de la gran ciudad de San Salvador. Y usted no podía comprender por qué hacían aparte de la gente que les ayudaba a servir, no podía entender eso, ni a Rosarito en el campo todos somos iguales, ¿por qué aquí en la ciudad hacen aparte de uno? Yo vi que ella padecía el corazón, tenía un soplo fuerte y ella iba a ser operada, pero Dios la operó en una vigilia, pasó alrededor de 3-4 horas acostada en el suelo y nosotros no podíamos dejarla. Y todo el mundo se fue, todo el mundo se acostó y nosotros esperando que ella despertara. Cuando ella despertó,
y se sentía el ambiente de hospital, como de esos químicos que usan para anestesiar. Cuando ella despertó, ¿cuántos días pasó sin poder usar el brazo? Porque lo andaba lleno de 15 días. Ella me decía, niña Rosarito, yo no le voy a poder trabajar por 15 días, porque Dios me ha operado el corazón y tengo que andar con la manita así, la manita izquierda. ¿Quién lo hizo, hermano? Cristo. Hay cosas que solo Cristo las puede hacer, hermanos. Y ese Cristo de la gloria le ha dado la oportunidad. ¿Cuánto tiempo se tardó su mamá en que usted la vino a abrazar, a besar y verla partir a la eternidad? 5 días. 5 días me faltaban para cumplir el mes cuando mi mamá murió. Pero enfrente de sus ojos murió, ¿va? ¿no? Enfrente de sus ojitos Sí, murió. Enfrente. No hizo nada. Solo se quedó Silencio, dormido. solo se quedó. Entonces, porque, bueno, Dios tenía que premiarla porque, pues, los consejos que nos daba, lo que nos decía, que hasta la vez me sirven, porque a mí no se me olvidó ninguno de los consejos que ella me daba. Así es que, bueno, los niños tienen que los papás tienen que aconsejarlos. A veces dicen, parezco disco rayado, pero no está hablando por gusto. Los niños se les va quedando y se les va quedando. Gloria a Así Dios. es que tienen que ser buenos, pero buenos obreros, porque la niez que Dios les ha dado, de herencia de Jehová son. Gloria a Dios. Dice que si el grano de trigo no muere en la tierra, no da fruto. ¿Cuáles son tus frutos, hermano? ¿Puede dar frutos usted dignos del arrepentimiento? Porque para poder nacer de nuevo es necesario dar frutos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos de arrepentimiento, hermanos? Morir el yo para vivir para Cristo, para vivir para servir. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Yo veo en Bertita un árbol que ha dado solo frutos deleitosos, frutos buenos. Y esos frutos, hermanos, son coronas de vida para ella en la eternidad. Porque la vida en Cristo es morir para vivir, porque el amor está ligado al sufrimiento. No puede haber amor si no hay sufrimiento. El verdadero amor es el amor que echa fuera todo temor y es el amor que se dona. Así es que, hermanos, tenemos que morir en los placeres insanos, en la envidia, en el orgullo, en los celos, en los pleitos, en el robo, en la hipocresía. Definitivamente tenemos que morir para vivir para la eternidad. Hoy se está muriendo la gente bien joven. Dicen que la inyección de COVID está matando a la gente, especialmente joven. Atletas y un montón de gente de repente cae con infarto. Hermanos, estemos preparados, porque en cualquier momento Cristo nos llama y tenemos que estar a cuentas cada día, dando frutos deleitosos del Espíritu Santo, porque Él nos amó al extremo. Nosotros paguémosle, porque el amor se paga con amor. Que Dios les bendiga, amada familia. Tengan paz y confianza que Cristo les va a ayudar a cargar esa cruz, porque si a Él, Simón de Cirene, le cargó la cruz, cuanto más el Espíritu Santo le va a cargar la cruz a ustedes. No teman ni desmayen, porque ustedes son rebaño de Cristo y Él les va a ayudar a cargar su cruz. Así es que ánimo y adelante. Cristo les ama y no va a dejar echar a perder ninguno de sus hijos, porque los tiene en el hueco de su mano. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Sea la paz. Gloria a Dios.